Gracias, colegas, por este reporte. Justamente es el tema que nos ocupa hoy. Como ya habíamos prometido, pues volvemos a la conversación con el vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, Rubisley González Sáez. Qué gusto volver a conversar, Rubisley. Y nos habíamos quedado pendiente en la conversación hablando sobre las relaciones entre Cuba y Vietnam, justamente, que son tan especiales, y uno de los elementos se debió al apoyo de Cuba cuando la guerra y su histórica frase que veíamos por Vietnam, estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre. Pero en la actualidad, Rubisley, al pasar de los años ya, ¿por qué se puede seguir hablando de esta relación tan especial entre Cuba y Vietnam? Hay que destacar que tradicionalmente los vínculos entre Cuba y Vietnam han sido de manera sólida desde el punto de vista de que, o sea, se han hablado algunos de los elementos que han servido para mencionar o para confirmar esa fortaleza de las relaciones bilaterales, y sin duda pueden abordarse otros muchos más elementos. Por ejemplo, el primer país del hemisferio en establecer y reconocer a la República, la entonces República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista, fue Cuba. Pero no solo eso, sino que el primer jefe de Estado en visitar de todo el hemisferio occidental en visitar a Vietnam fue en el año 1966 Osvaldo Ortiz Torrado, junto al general de ejército Raúl Castro. También el primer jefe de gobierno y único, digamos, primer ministro y mandatario extranjero que visitó la zona liberada de Quang Binh y Quang Tri en Vietnam fue el comandante en jefe. Más recientemente hay que destacar que esos vínculos ya en el siglo XX, hay que destacar cómo, disculpen, el siglo XXI, cómo Cuba apoyó, sobre todo en los foros internacionales, los organismos multilaterales, cómo ambas partes se han retroalimentado ese vínculo estrecho, que no solamente desde el punto de vista bilateral o desde el punto de vista en la comunicación tan estrecha que existe entre los máximos líderes de ambas partes, sino como también Cuba trató de impulsar ese y apoyar, manteniendo el legado de Fidel, de seguir apoyando, por ejemplo, en el 2007 para el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, la posición de Cuba fue importante, o para la creación ahora en los organismos multilaterales en el Consejo de Derechos Humanos, pues Cuba, Vietnam apoyó para el ingreso de Cuba como miembro en el Consejo, y hay que destacar también la posición para, digamos, el Consejo de Seguridad como miembro no permanente en los últimos años. También la posición de Cuba para que Vietnam se incorporara pues ha sido relevante. Había mencionado anteriormente las cuestiones relativas al posicionamiento bilateral al enfrentamiento de la pandemia, pero sin duda han existido una serie de acciones en apoyo. Incluso Vietnam fue muy importante para el ingreso en el 2020 para la incorporación de Cuba al Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, lo cual es solamente Cuba es uno de los 6 países de los 33 estados de América Latina que son parte de ese Tratado de Amistad y Cooperación, lo cual impulsa también un posicionamiento ya en el Sudeste Asiático, y eso es con el apoyo vietnamita. Sin duda también la cooperación en foros y en mecanismos en América Latina, sobre todo Cuba ha sido un puente importante para el avance de Vietnam en América Latina y seguir diversificando sus relaciones internacionales. Yo creo que hay muchos espacios, hay un entendimiento mutuo donde en cada intercambio, foro multilateral, se reúnen ya sean los mandatarios, ahora recientemente en el segmento de alto nivel en las Naciones Unidas, el encuentro más reciente que tuvieron los cancilleres de ambas partes, y eso es sobre la base de un intercambio de camaradería, una forma de entendimiento que a veces es difícil encontrar en las relaciones entre otros países. Yo creo que las relaciones entre Cuba y Vietnam tienen un carácter que se ha forjado sobre una confianza mutua, lo cual cualquier cubano que esté en cualquier parte del mundo y se encuentre con un vietnamita de cualquier nivel, digamos, o sea un funcionario, sea un estudiante, resalta esa diferencia entre el cubano y el vietnamita con cualquier otra. Y eso yo creo que hay que seguir forjándolo. A pesar de
ser tan distantes A pesar de, exactamente, a pesar de la... geográficamente y con culturas tan diferentes. Pero hay mucho entendimiento, hay muchos elementos que lo distinguen, sobre todo cuando uno está en Vietnam, cuando uno dice la palabra Cuba o dice la palabra Fidel, ya inmediatamente es como abrir las puertas en cualquier lugar, ya sea en el norte, ya sea en el sur, ya sea en cualquier parte de Vietnam. Eso realmente uno que cuando ve esas expresiones de amor y de cariño, pues inmediatamente se da cuenta de que está en casa. Qué bien, qué bonito. Rusley, ¿cuánta diferencia se puede entonces encontrar en el Vietnam de la guerra hasta la actualidad y hacia dónde se dirige justamente la visión de desarrollo de este país en estos momentos? Vietnam es un país que en los últimos años ha tenido una transformación enorme, sobre todo porque a la hora de analizar del Vietnam cuando termina la guerra, siendo uno de los países más pobres del mundo, ya en 1980 el propio Banco Mundial reconocía que Vietnam era uno de los 15 países más pobres del mundo. Sin embargo, en la actualidad, Vietnam es una de las 15 economías más dinámicas del mundo a partir del proceso de renovación que inició en 1986, que está en una transformación constante, lo cual ha permitido diversificar sus socios, ampliar su comercio, a elevar su capacidad industrial, donde tiene sus propias marcas, donde hoy ya son líderes en determinados sectores, empezando por la empresa del grupo de telecomunicaciones PTO, ya está entre las 15 empresas de telecomunicaciones a nivel mundial. De eso hablamos, una tecnología tremenda. Tuvimos la posibilidad los periodistas de asistir recientemente con un grupo de periodistas vietnamitas y fue muy interesante sus conferencias y sus ponencias. Exactamente, o sea, son capacidades que ya ha logrado y la sociedad en general ha elevado su capacidad de desarrollo, no solo el crecimiento económico, sino su capacidad de desarrollo. Y eso ha sido bajo digamos, una estrategia del partido de seguir tomando pautas hacia un camino hacia el desarrollo, con la estrategia que determinó en el 13 Congreso Nacional del Partido Comunista de convertirse en un país desarrollado para el 2045. Ellos se tenían previsto para el 2026 lograr convertirse en un país de ingreso medio, sin embargo ya el pasado año 2023 alcanzaron esa meta y quieren alcanzar ya un ingreso medio alto para el 2035, lo cual ya para esa fecha quiere convertirse entre las 30 mayores economías del mundo, lo cual es un reto porque es un país que es muy vulnerable al cambio climático, sobre todo recientemente las afectaciones del tifón Yagi, lamentable, y extendemos nuestra solidaridad por las lamentables pérdidas y los daños ocasionados no solo de la asociación, sino de toda la sociedad cubana en el sentido del apoyo o sea, que siempre estamos dispuestos a otorgarle a Vietnam por esa relación especial, y lamentablemente hoy sufrieron uno de los tifones más dañinos en los últimos 30 años, pero aún así también tienen esa capacidad de seguir adelante, de avanzar, pero también de esa política de ser amigos de todo el mundo, pues indudablemente también en los últimos tiempos ha tenido una cooperación impresionante. Ya hoy es un país que está saliendo no solamente como receptor de inversiones, ya es un gran oferente de inversiones. Incluso en América Latina hay un avance, ya el pasado año logró concretar las relaciones con los 33 países de América Latina, pero ya ha avanzado con este mismo caso de la empresa Vieteu, ya se ha convertido en el cuarto operador de telefonía móvil en el Perú, o en el caso de Haití, un país con las características, pues indudablemente desde el 2010 esta misma empresa ingresó al país y desarrolla el 60% de las operaciones de telefonía móvil, lo cual demuestra ya una capacidad del país, como bien decía anteriormente, de cómo se había convertido en uno de los países de menor desarrollo relativo y cómo ya hoy, aun cuando no ha alcanzado el desarrollo que ellos se han propuesto, ya se avisora cambios trascendentes, en lo cual ya no es esa sociedad que veíamos de las bicicletas constantes por las calles de Hanoi, sino ya estamos hablando de motos, de autos y de autos de lujo con una gran capacidad, y eso es muestra del desarrollo que ha ido alcanzando este país. De seguro lo tendremos nuevamente en nuestro espacio, se acepta la invitación luego de Muchísimas la gracias. visita del primer secretario, ¿verdad? ¿Por qué no? Muchísimas gracias Muchísimas gracias por a usted. su tiempo y por acompañarnos en nuestro espacio. Un placer. Gracias. Nosotros seguimos juntos al despertar hasta casi las 9 en punto de esta mañana.